Vamos a grabar, ayúdame. Oye, vamos a grabar. Ponte a trabajar. Ven. Cuando provienes de un hogar disfuncional o de una familia narcisista y ya eres papá o eres mamá, puedes llegar a preguntarte cómo hacer para no reproducir la misma disfuncionalidad y el mismo ciclo narcisista. Hoy vamos a ver más sugerencias y consejos que puedes tener en cuenta y que puedes adaptar a tu vida diaria de cómo detener y cerrar el ciclo del abuso narcisista en tu familia. Cuando después de muchísimo tiempo en tu familia vuelve a haber niños, puede que no sean tuyos, sean tus sobrinos o ya tienes tus propios hijos y provienes de un hogar disfuncional, también que puede ser narcisista o incluso si no lo hay, ese narcisismo, puedes llegar a pensar cómo puedo generar en estos hijos que tengo ahora o esos sobrinos o esas futuras generaciones una crianza mucho más sana para que no se sigan reproduciendo y se siga perpetuando en el tiempo ese tipo de abusos y disfuncionalidades. Para ello es importante recordar algunos de los rasgos que por excelencia tiene todo narcisista. Antes de comenzar, debemos recordar que los principales rasgos narcisistas que se pueden seguir transmitiendo a la siguiente generación pueden ser los siguientes. Demandar a los demás que ella o él está en todo su derecho de exigir lo que se le apetezca, sin contactar con las necesidades y deseos de los demás. Carecer de empatía o la incapacidad para reconocer e identificar sentimientos. Este es el rasgo más narcisista por excelencia. Victimizarse y culpar a los demás por sus propios errores y conductas disfuncionales. Basar el amor, entre comillas amor, en los actos externos, el éxito, el aspecto físico, la imagen, lo que puedes hacer por mí, y no en la esencia interna de las personas. Es así como junto a un narcisista, tu verdadero yo se esconde para moldearse a las críticas externas de otros, dando lugar a poca o ninguna autenticidad. Cuando continúas con el ciclo narcisista, eres 0% responsable. ¿Qué quiere decir esto? No eres consciente de tus propios sentimientos, tus emociones y por ende de tu proceder o tu manera de actuar. Por ende, tu reacción todo el tiempo, la mayoría del tiempo, es culpar a los demás de lo que te pasa, de lo que haces, de lo que dices. Eso significa que proyectas en los demás tus propias frustraciones, tus propias circunstancias o incomodidades. Evades tus propias responsabilidades o tus propios conflictos, tus problemas los evades y los proyectas o los recargas en tu propia familia, en tus hijos, para que ellos sean los que lidien con eso. Pero entonces, cuando queremos cerrar el ciclo narcisista de todas estas actitudes, el ser 100% responsable de ti mismo se traduciría en las siguientes actitudes. Eres consciente y sabes manejar tus propias emociones y tu manera de actuar. Por ende, manejas a tus emociones y no ellas a ti. Eres tú quien decide cómo actuar y cómo proceder, cómo tratar a los demás, independientemente de lo que te esté pasando. Sabes diferenciar que no es culpa de los demás y que nada justificaría el agredir, herir a los demás, manipularlos, etc. Al ser 100% responsable de lo que nos sucede, comprendemos y tenemos conciencia, lo suficiente conciencia para entender que cuando hay algo que nos incomoda, nos molesta o nos irrita, es simplemente nuestra manera de percibir esa situación. Algo que nos guste no significa que sea bueno. O cuando algo no nos gusta y nos irrita, no necesariamente significa que sea malo. Eso nos permite hacer que nos liberemos de que los demás sean los causantes o los culpables de lo que nos pasa o de lo que sentimos.
Realmente tenemos que ser conscientes de que mi percepción es mía y no es el otro el culpable o el responsable. Cuando de pronto le decimos a alguien, tú me haces sentir triste o me has decepcionado, tú me has decepcionado. Esto es falso porque allí estamos desde el ego, desde una manera inconsciente, desde el cero responsabilidad. En cambio, cuando somos 100% responsables, entendemos que no, él no me está decepcionando o ella no me está decepcionando. Me decepciono yo por tener unas expectativas tan altas. Por ende, es mi lente o es mi visión de las cosas la que tengo que cambiar. Y esa es mi percepción. Libero al otro de la responsabilidad de agradarme, de hacer lo que me guste, de mantenerme feliz y contento o satisfecho. Otra cosa importante es que cuando tus hijos o los niños, o bueno, cuando ya son adultos también, transgreden algunos límites que tengas claros, pues trata de cerciorarte de que las consecuencias que pongas por ello no sean humillantes ni degradantes. Cuando sigues perpetuando el ciclo narcisista, eres una persona supremamente autoritaria, incluso tirana, al punto de ser tirano o muy autoritario y completamente desconectado emocionalmente de tus hijos. Esto quiere decir que impones a la fuerza las cosas, solo te interesa ser obedecido y que se acaten las reglas. La única interacción que tienes con tus hijos gira en torno a que ellos te obedezcan, porque tú eres el que manda, tú eres el que paga o tú eres la autoridad por lo que sea. Solo te interesa que te obedezcan y se callen. Tú acatas le dices a tu hijo, ¿no? Acata las reglas y punto, porque yo lo digo. Finalmente también hay una desconexión emocional profunda. ¿De qué maneras lo puedes llegar a hacer? Primero, pues no validas sus emociones. Las ridiculizas, te burlas de sus emociones, te da igual si lo ves llorar, eres indiferente, no te importa. O si le ves llorando le dices, no llores por estupideces, no llores por cosas tan insignificantes. Hay gente que sufre más y tú estás llorando por eso, mira, tú lo tienes todo, no deberías tener miedo, etc. Cuando cierras el ciclo narcisista, en cambio, tú eres una persona asertiva, escuchas con empatía antes de actuar o de tomar alguna decisión. Por ejemplo, eres capaz de desprenderte, así sea por un momento, para escuchar las motivaciones o los sentimientos de tu hijo, incluso cuando tengas la última palabra y vayas a tomar una decisión en contra de lo que él quiere. Es decir, no estás esperando tu turno de hablar, y creo que esto nos pasa en casi todas las relaciones, no tiene que ser con los hijos, que simplemente estamos esperando a que nos den el turno para hablar, pero no estamos pendientes de que podamos escuchar qué es lo que está diciendo el otro. Permite que tus hijos se expresen, déjalos que se expresen con respeto, pero permíteles que hablen. No arremetas con violencia, no empieces a sobreatacar, interrumpirlos, callarlos, deja que se expresen. Es importante que dejes claro que pueden expresarse con respeto y con tranquilidad, expresar también sus emociones. Cuando ellos de pronto rompen algún límite, hacen algo que estuvo mal, que de pronto en el colegio tuvieron unas consecuencias desastrosas por su comportamiento, etc., es importante que mantengas la calma, incluso cuando son desafiantes y groseros. Trata de no perder el control. Por eso es importante que aprendas a manejar tus propias emociones. ¡Criatura estúpida! No es fácil, por supuesto, pero lo importante de mantener la calma, el propósito de esto sería que tú le permitas expresarse de por qué está actuando de esa manera. Si hay algún motivo de fondo, si hay alguna situación delicada o compleja del por qué está desobedeciendo o está perdiendo tal materia o no le va bien en el colegio, etc. Esto lo que te va a ayudar es a entender qué hay detrás de esa conducta o de ese comportamiento que te desagrada o que no ha sido positivo. Y así podrás entender un poco mejor a tu hijo o a tu hija y comprenderlo. A la vez de que esto pase, lo bueno es que tus hijos se van a sentir vistos, van a sentir que existen y que son validados. Pero, atención.
Esto no significa que ellos puedan hacer lo que quieran, que no hayan límites, que incluso no haya consecuencias por transgredir los límites, que ellos digan, no, pues solamente vamos a hablar y no va a pasar nada. Claro, después de todos estos momentos donde puedan expresarse, es normal y sano que también hayan consecuencias si no respetaron un acuerdo o lo que sea. Empatizar tampoco significa que permitas que ellos hagan lo que quieran, que no les pongas límites y que no haya consecuencias. Ya para ir terminando, recuerda que tus hijos, sin importar la edad que tengan, no son tus terapeutas. Ellos son simplemente tus hijos. Trata de no hablar mal con ellos de otras personas, no critiques a su papá o a tu pareja enfrente de ellos, no es sano. Tampoco te desahogues con ellos en cosas que tienes que buscar una ayuda que sea un poco más adecuada al nivel de un adulto o de alguien más capacitado, ¿no? Como por ejemplo un terapeuta, un consejero o alguien experto o un adulto simplemente que pueda estar como a la altura emocionalmente, que te pueda ayudar realmente. Recuerda que tus hijos no son tu basurero, no tienen que recoger esas cosas que tú no has podido solucionar, llenarte vacíos, llenarte una soledad, quedarse contigo para siempre, ser el bastón de la vejez, como le dicen. Ellos son otras personas, son seres humanos. En el narcisismo, recuerda que el narcisismo ve en sus hijos simplemente extensiones más, no ve a otras personas aparte. Entonces eso es muy importante. Cuando tus hijos pongan un límite, si es sano y es respetuoso, respeta también esos límites. Tus hijos no son tus sirvientes, no son tus pajes, no son tus empleados que tienen que ceder absolutamente en todo. De hecho, es bueno que ellos mismos también empiecen a poner límites, incluso si es a ti. Si ves que es un límite que es sano, que es respetuoso, por ejemplo, golpea antes de entrar a mi dormitorio, puedo estarme vistiendo, o pide permiso si vas a tocar mis cosas. Esas son cosas sanas que podemos permitir que nuestros hijos pongan esos límites, porque ellos empiezan también en sus relaciones más adelante a aprender a poner límites sanos, respetuosos y claros. Y otra cosa que puedes hacer es que puedas identificar en ti mismo o en ti misma si tienes rasgos narcisistas. Así hayas sido la víctima del abuso narcisista de alguno de tus padres. Puede que aún tengas rasgos narcisistas fruto de esa creo que de esa crianza pueden quedar cosas. Entonces obsérvate, analiza si de pronto tú tienes actitudes, creencias o criterios narcisistas. Algo que puede pasar durante el crecimiento narcisista es que puedas esperar que tus hijos sean, no sé, tengan un aspecto físico demasiado llamativo, que sean hermosas tus hijas, y de pronto si llegas a tener un hijo, no sé, con obesidad o que simplemente no es tan atractivo según los estándares de la sociedad, podría llegar a darte algo duro y podrías generar un rechazo hacia tu hijo o hacia tu hija. Entonces también ten unas expectativas reales y bajas también de tus hijos, es decir, ten expectativas sanas sobre tus hijos, de pronto que sí, que tengan una buena autoestima, es una expectativa sana y adecuada, pero que por ejemplo tú tengas expectativas de que tienen que triunfar en todo y no pueden fallar, eso va a hacer mucho daño y va a crear muchas dificultades en su desarrollo. Recuerda que tus sermones no sirven de nada, lo que les enseña es tu ejemplo. Ellos absorben tus emociones, tus actitudes y acciones. Y para terminar, concéntrate también en conocer a tus hijos, en saber quiénes son, qué les gusta, qué sienten, qué opinan, cuáles son sus fortalezas, no las que tú quisieras. Por ejemplo, si tu hijo le encanta pintar, permítele esa autenticidad, no se lo prohíbas porque simplemente tiene que ser mejor, el mejor en matemáticas o en química. Permítete ver a tu hijo como es esa persona que está ahí enfrente tuyo, no a la que tú quieres ver, sino que veas a quien realmente tienes enfrente.
Y bueno, pues eso sería todo por este video. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si quieres saber más sobre el tema de cómo ver tus rasgos, si tienes rasgos narcisistas, hay un video que te dejaré aquí para que lo puedas revisar. También te dejaré otro video más que puedas revisar, donde hablamos errores que se pueden cometer durante la crianza de los hijos, que lo que hacen es criar o hacer que hayan más narcisistas, reproducir ese legado narcisista ahora en la siguiente generación. También vimos ese video y también te lo dejo. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio, donde vamos a ver cómo tratar o qué hacer con la relación de ese padre narcisista o esa madre narcisista cuando ya has avanzado en tu recuperación, qué hacer con esa relación. Y ese también sería uno de los capítulos finales sobre esta serie en cuanto al narcisismo en los padres. Recuerda que nosotros nos seguimos viendo aquí en Sonia Ataraxia, contenido educativo, creativo y amoroso para expandir nuestra conciencia. Te mando un abrazo y nos vemos.